La serie se llama Jesús es. ¿Por qué tiene este título esta serie? Porque la serie intenta llevarnos por el Evangelio para mostrarnos lo que Jesús mismo declara de sí mismo cuando Él dice, yo soy, por ejemplo, dice, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Y muchas otras más, y en total son 7. Así que en este domingo lo que voy a intentar hacer, si usted me tiene paciencia, es la introducción a los 7 yo soy, que el Evangelio nos presenta por la palabra de Dios. Así que para comenzar, me encantaría que ustedes busquen conmigo en el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar en Juan y le voy a pedir que usted no cierre su Biblia y que a la misma vez tenga paciencia conmigo porque, saben, en este día tengo muchas ganas de enseñar. Y saben, cuando yo tengo ganas de enseñar, la cosa se hace un poco difícil, ¿no es cierto? Porque de repente hago pausas y de repente, por ejemplo, hay gente que ya se duerme desde ahora, ¿ven? Cuando yo ya digo que voy a tardar un poco más, ya la gente ya entra. Y yo los entiendo, son personas que no tienen paz en su hogar y bueno, vienen a la iglesia a dormir. Yo entiendo lo que es la lucha interior y el pecado, ¿no? Yo entiendo eso. Claro que esto es broma lo que digo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan entonces y vengan conmigo al capítulo 1. Y leamos juntos, por favor, y voy a intentar separar versos y de hablar de algunas palabras en el idioma griego. Por favor, téngame paciencia. Como digo, tengo muchas ganas de enseñar. Ojalá usted tenga ganas también de aprender o por lo menos ayudarme a enseñar. Dice el Evangelio de Juan entonces, en el capítulo 1, verso 12 al 16, solamente esos versos por el momento. Dice el Evangelio entonces de Juan, le doy tiempo a los que están buscando, capítulo 1, versículo 12 al 16. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por sus deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Versos 16 y 17 y terminamos ahí. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Ojalá usted tenga y yo tengamos el mismo entusiasmo que tuvimos en el domingo pasado mientras celebrábamos la resurrección de nuestro Señor. Porque Jesucristo ha resucitado. Y a pesar de que lo celebramos, un día en particular debemos celebrar al Cristo resucitado en cada oportunidad que tengamos de reunirnos, ¿no es así? Así que Cristo en este domingo no está menos resucitado que el domingo pasado. Y la historia que nos habla el Evangelio de Juan justamente es la manera misteriosa en la que Dios, por Jesús, o sea, la segunda persona de la Trinidad, una persona, no una cosa, ni una fuerza, ni un invento, Dios mismo, en su segunda persona, en Cristo, su Hijo, se encarnó. No se reencarnó, no creemos en la reencarnación. No creemos en la reencarnación, creemos que se encarnó. Y creemos que lo que le pasó a Cristo encarnándose y luego muriendo y resucitando y volviéndose a encarnar,
ya que la Biblia nos enseña cuántas veces Él se aparece físicamente ante sus discípulos. Eslo con un cuerpo glorificado, por supuesto. Es lo mismo que nos va a pasar a nosotros el día que Cristo venga por su iglesia. Nos vamos a levantar de entre los muertos y nos vamos en un cuerpo glorificado. No entraré en detalles, pero tendremos un cuerpo glorificado. Por fin no tendremos lo que nos sobra de los costados o las marcas que le han dejado a las hermanas los bebés. Por fin se nos irán estas arrugas que tanto combatimos con tanta crema milagrosa, pero el tiempo va pasando y el milagro no va ocurriendo. Es exactamente lo que Juan enseña ahora. Lo que él dice es, y tengo que ir por orden, y ayúdeme por favor a hacerlo para iniciar. Hay tanta riqueza aquí que la verdad estoy como ese niño adentro del buffet, o por lo menos yo cuando era niño dentro de los buffets, me desesperaba y no sabía por dónde empezar. Pero voy a empezar por el primer verso que es el 12. Y entonces dice que a los que no le recibieron, lógicamente no experimentaron de su amor, pero a los que sí le recibieron, entonces Él le dio el derecho, les dio la potestad, dice otra versión, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces lo que primero tengo que enseñar es que la elección para que tú seas el hijo de Dios, para que tú seas un hijo de Dios, no corresponde a ningún esfuerzo humano. Es Dios quien inicia la relación y es Dios también quien te motiva a que le respondas. Es Dios quien te invita y es Dios quien te da la gracia para responderle a Él un sí. No se parece mucho al momento en el que nos pusimos de novio, porque los novios teníamos que intentar, hombres, a no ser que haya sido tu historia al revés, teníamos que intentar conquistar, teníamos que intentar sacarle un sí. Bueno, todos ustedes tienen cara de felices y quiere decir que lo lograron. Pero quizás a otros no le fue tan bien. Con Dios no es una cosa tan parecida, aunque podemos encontrar alguna similitud. Dios nos invita a relacionarnos con Él y nos enamora tanto de Él que nosotros no sabemos ni por qué le decimos que sí. Pero aquí estamos, siguiéndolo, amándolo e intentando aprender de Él todos los días. Debo insistir en esto, la relación comienza en Dios. Si tú y yo conocemos a Dios fue porque Él quiere que lo conozcamos. Si tú y yo vivimos una vida cristiana, o por lo menos intentamos vivirla, no es sino porque el Señor ha iniciado esta conversación, o mejor dicho, ha iniciado esta relación. El verso 12 lo que dice es que esto no nace ni de sangre, ni de voluntad humana o de deseo humano, sino que nacen de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Porque Él quiere que sea así. Si alguien te pregunta alguna vez, o si tú te lo preguntaste alguna vez, ¿por qué estoy siguiendo a Dios a pesar de que no tengo tantas ganas? La respuesta es la siguiente: has nacido de Dios y así es como morirás. Morirás perteneciéndole al Señor. Alguien lo explicó de una manera un poco más graciosa, pero quizás más entendible. El Evangelio es como la mafia. Él te elige, te llama y te hace entrar, y de aquí nadie sale. El Evangelio, el llamado de Dios a ti es como la mafia. Te estoy tratando de ahorrar todas las vueltas que tú intentas dar en tu vida por tu propia cuenta, porque yo quiero decirte, con toda la autoridad que tengo por ser quien soy, elegido por Dios, y sabiendo cuánto Dios nos ama y nos seduce a amarlos, deja de dar vueltas, ahórrate el mareo, dile que sí a Dios, porque el Evangelio es como la mafia. Quiero que sepas que todo lo que experimentas en Dios no es sino porque has nacido de Él. Otro ejemplo muy práctico que puede haber para enriquecer la idea es que ¿quién elige a quién? ¿El papá elige al hijo o el hijo elige al padre? Quizás si tuviéramos la segunda opción de elegir otro tipo de padres, y si no has tenido una buena infancia o un buen tiempo con tus padres, hubiera dicho, qué bueno hubiera sido para mí poder elegir a otro tipo de padres. Pero eso no ocurre, ¿verdad? Los papás nos ponemos de acuerdo, o a veces es sorpresa, y de repente queremos hacer crecer la familia y procreamos.
Porque papá y mamá se ponen de acuerdo. Papá se pone de acuerdo para tener al hijo. Tu nacimiento no es porque quisiste nacer, sino porque alguien decidió por ti. Tu nacimiento espiritual no es porque quisiste conocer a Dios o porque quieres seguir a Dios o porque es una religión de herencia de tu familia o porque te parece que hay buena moral o buena cultura en ser cristiano. Eres cristiano porque eres nacido de Dios por voluntad de Dios. Si me expliqué bien, por favor, aplauda, hágame una seña, guíñeme el ojo, haga algo. Maravilloso, y todavía ni comencé. Y entonces el verso 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí tengo un par de palabras que necesito que usted me tenga más paciencia que nunca. Si siempre fue paciente, ahora sea un poquito más. Dice el verbo, la primera palabra, verbo, en griego se traduce logos, el logos. Los judíos entendían muy bien qué era el logos, porque los judíos siempre creyeron que Dios era alguien que tenía una mente. Era un ser supremo con una mente, tal cual como lo relata el libro de Génesis, cuando Dios habló, cuando Dios creó a través de lo que hablaba. Y entonces Dios dijo que se haga, y entonces ¿qué pasó? Grítenme, se hizo. Entonces los judíos entendían perfectamente que era un logos. Porque un logos, para explicarlo simplemente, era la mente de Dios, era la palabra de Dios. Inclusive en el griego, en el día de hoy, para hablar de escritos o de palabras, se usa la palabra traducida al griego o del griego al español, logos, que significa literalmente palabra, que significa literalmente verbo. Así que présteme atención. En el principio era el verbo. En el principio Dios tenía un pensamiento. Dios tenía un pensamiento. Hoy nosotros conocemos que el verbo, que el pensamiento de Dios se llama Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Pero permítame explicar este asunto también en cuanto a los griegos, porque recuerden que los primeros cristianos todos eran judíos. Posterior a la primera revolución, cuando nace la iglesia, se comienza la predicación y la integración de personas griegas a la fe cristiana. Inclusive, por ejemplo, el apóstol Pablo fue uno de los misioneros más relevantes a un mundo que hasta ese momento no se conocía. Hasta el momento eran todos predicaciones para gente judía. Hechos de los Apóstoles te puede enseñar más acerca de esto si algún día te interesa leerlo. ¿Cómo tomaban los griegos la palabra logos? Los griegos también tenían idea de lo que era un logo, porque ellos creían que logo era la definición que se usaba para describir una fuerza sobrenatural que venía al mundo a ordenarlo, Entonces, el apóstol Juan usa la palabra verbo, usa la palabra logo, porque los judíos lo iban a entender y porque también los griegos lo iban a comprender. ¿Me están siguiendo hasta acá? Hay muchas palabras muy raras que nosotros usamos, muchas. Si yo hablaría como he sido enseñado en la escuela primaria o la secundaria o en mi país, posiblemente haya un grupo muy pequeño de gente que me pueda entender, mientras yo esté hablando con las palabras que yo usaría. Nadie comprendería o sería un grupo muy chiquito, ¿qué decirte? 2, 3 familias que me pueden entender. Por ejemplo, yo quiero darle una orden ahora a Carolina. Caro, ¿estás lista? Tengo que darte una orden. Por favor, anda para allá a la cocina y abrí la canilla. Que abras la canilla. No seas desobediente, andá y abrí la canilla. Ven, la muchacha, que es mexicana, solamente entendió que yo la estaba mandando hasta la cocina, fue lo que entendió nada más. Después lo demás es primero, ¿qué es canilla? No, primer problema. ¿Qué es canilla? Bueno, entonces yo se la puedo cambiar a canilla, para que entienda que es una canilla.
Y entonces lo tercero que la muchacha hace es mirarse los pies, porque las canillas ¿dónde están? Acá, acá abajo. Bien, canilla en perfecto español significa la llave del agua. Digo, para que la próxima vez que lo diga sepan qué es lo que es. ¿Ok? Ah. Lo que hace el apóstol Juan es usar una palabra que todo el mundo entendiera. Porque, por ejemplo, ¿de qué otra manera podría yo decir llave de agua? ¿Grifo? ¿En qué país dicen grifo de ustedes? ¿Entienden lo que es la palabra grifo? Levanten la mano los hermanos con... Ok, perfecto. ¿Ven? Podría decir el grifo. ¿Qué otra palabra más? Ayúdeme, por favor. La llave. ¿Pero cuál llave? ¿La de la luz? ¿La del carro? ¿La de la puerta? Entonces, lo que intento decir es que el apóstol Juan usa una palabra para que todo el mundo la entienda. Los judíos la entendían, los griegos la entendían, y nosotros la podemos comprender aún mejor que ninguno de ellos dos grupos en el día de hoy. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era el logos. El verbo era el pensamiento de Dios. Sigo avanzando en esto. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se hizo sarcos. La palabra griega para hombre es sarco. Sarco. Cuando usted quiera ofender a un cristiano y que no sepa qué es lo que usted está diciendo, dígale, sos un sarco. Porque sarco significa carnal. Cuando el apóstol Pablo enseña acerca del discernimiento, dice, porque los hombres sarcos no van a conocer o a discernir lo que disciernen los espirituales. Sarco. Mire al de al lado y dígale, yo siempre supe que eras un sarco. ¿Ven? Mírelo con cara de predicador enojado, dígale, qué sarco que sos. ¿Ven? Entonces, ahora Juan usa otra palabra, chocante para el grupo judío y más chocante aún para el grupo griego. Porque los griegos creían que todo lo que tenía que ver con la carne era mundano, era algo terrible, era algo literalmente anormal para cualquier filósofo pensar que Dios, que es santo, que Dios, que es puro, que Dios, que es grande, se haya puesto adentro de un envase como es un hombre. Ni hablar de que Jesús, para peor, era un hombre común, sencillo, simple, hijo de un carpintero, niño criado como cualquier niño en el barrio, que me quiero imaginar que si en aquel tiempo jugaban pelota en el barro, Jesús estaría como uno más jugando entre los niños. Ahora, para entonces un griego pensar de que Dios, esa energía suprema que viene a ordenar el mundo, se haya puesto adentro de un envase tan bajo como un hombre, imposible. Los judíos, como bien ustedes saben, esperaban un Mesías que si bien no estaban tan preocupados por el tema de la figura del Mesías, sí estaban muy decepcionados por el tipo de Mesías que se le había sido enviado. Esperaban un presidente, un tipo de camisa y corbata, con maletín, con custodia, que venga una limusina y no un tipo simple, sencillo, que venga montado arriba de un burrito. ¡Qué bajo que has caído, mi compadre! Así que era un choque para los dos. Pensar de que el verbo, de que el logos haya venido a la tierra en el envase, en un envase tan comunacho como es un hombre. Y por último debo agregar esto, y habitó entre nosotros, y habitó, y acá en la parte donde posiblemente me quede un ratito más. Habitó entre nosotros. La manera en la cual en el Antiguo Testamento se nos enseña que la presencia de Dios vivía entre la gente eran puntualmente, es una historia muy hermosa y muy larga a la misma vez, pero puntualmente la voy a intentar describir en dos partes. La primera es con el tabernáculo, bien digo, en el arca del pacto. Hay una foto que aparece ahí en un momento, del arca del pacto, a la cuenta de 3. Eso es. Es la otra, por favor. Esa no. Esa es el partido del domingo. Ok, hay una foto ahí que aparece, si la pueden buscar me ayudan en eso. Es el arca del pacto, si está bien y si no, perfecto. Para describirla, me encantó ese de River Boca y gracias por recordarme que soy apasionado del fútbol. Era una caja
Era una caja. ¿Qué era el arca del pacto? Una caja. Era una caja, nada más, simplemente una caja rectangular con medidas apropiadas y exactas que Dios había dicho a Moisés que se construyera. Tenía cualidades el arca del pacto, era una caja rectangular de oro que tenía dentro de la caja elementos que eran importantes para el pueblo. Dentro de ellos estaban las tablas, estaba la vara de almendro, estaba el pan de la proposición. Eran elementos sacros que en ese momento Dios les iba enseñando a su pueblo a tener respeto por su presencia. ¿A tener qué? Respeto por su presencia. Era tan complicada la cosa en ese tiempo que muchas personas, me acuerdo por ejemplo uno, era un sacerdote que se metió a tocar el arca, porque el arca era llevada por solamente gente exclusiva. Gente que estaba separada y preparada para llevar el arca, la presencia de Dios. Y de repente iban caminando, gracias, muy amables, perfecto. Figúrense algo así. ¿Cómo transportaban eso? En el lomo, lo levantaban en el brazo e iban caminando. Entonces, en un momento iban caminando, iban transportando el arca, la presencia de Dios. Y entonces parece que en el camino se venían cayendo porque posiblemente encontraron un camino difícil. Dice la Biblia que alguien de los que estaba en el grupo se acercó para atajar el arca. Si alguien ve a alguien caerse, ¿qué hace? Que se caiga. No, lo intenta. Bueno, pasó eso. Una intención buena seguramente, pero lo que pasó fue que esta persona intentó hacer algo bueno, según su mente, tocó el arca del pacto y ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasó? Se murió, se murió, se murió, porque tocó el arca del pacto, tocó la presencia de Dios y no era su trabajo tocar la presencia de Dios, era muy sagrado, era muy sagrado, era muy sagrado. Entonces fue pasando el tiempo y entonces David y Salomón, padre e hijo, tuvieron uno la idea y el otro lo llevó a cabo, agarrar eso, que era el arca del pacto, la presencia de Dios. Antes, debo aclarar, vivían en tabernáculos. Tabernáculos era una especie de tienda ambulante. Se recuerdan que los israelitas fueron nómadas por mucho tiempo. Así que donde ellos iban, llevaban la presencia de Dios y también llevaban sus casas, que prácticamente eran tiendas. Había una tienda especial que era la tienda, el templo, el proyecto del templo, que era donde entraban a adorar. Oh, déjenme enseñar esto, eso es muy importante. El sumo sacerdote, no cualquier, el mero, entraba solamente a este lugar, al lugar santísimo se llamaba, santísimo, miren qué nombre, santísimo. Entraba solamente una vez al año. ¿Cuántas veces? Tremendo eso. Pero no entraba así nomás, entraba súper preparado. Tenía que lavarse, tenía que vestirse, tenía que bañarse, ponerse desodorante, afeitarse los bigotes, tenía que hacer un montón de cosas para entrar. Pero lo que más me llama la atención es que ellos entraban amarrados. No tengo una soga ahora, me hubiera hecho falta. Entraban amarrados, lo amarraban de los pies, tenían un pie amarrado, y entraban a la presencia. ¿Por qué tendrían un pie amarrado? Por la duda que cayera muerto. Porque entonces cuando entraba el sumo sacerdote que no estaba preparado para entrar a la presencia, no estaba preparado, entraba igual, haciéndose el guapo, posiblemente era argentino, entraba igual y ¡pa! Caía seco. Cuando los que estaban de este otro lado escuchaban decían, listo, uno menos, busquen otro sumo sacerdote. Entonces agarraban de abajo y cruzaban el velo. Cruzaban el velo. ¿Qué fue lo que se rompió cuando Cristo murió en la cruz? La división entre lo santísimo y lo pecador, Se rompió con Jesús. Lo que hacían los ayudantes, jalaban de la cuerda, sacaban el cuerpo del otro lado, porque ¿quién se animaba a entrar para buscar el muerto? Nadie. ¿Para qué? Para caer muerto y caer muerto y caer muerto hasta infinitas veces. Mejor lo jalaban de de la pierna, y lo traían de este otro lado, del lado de los pecadores. Después con David y Salomón cambió la estrategia y entonces pensaron en construirle un templo a Dios, un lugar físico. Y entonces, ahí sí, gracias, aparece la foto del templo. Más o menos se da una idea, es una cosa así, bien perfecto, un lavatorio,
un lugar, un patio, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, otra vez, ahora más formal, ya no era de palos, de tela, ahora era más formal, era algo mucho más formal. Dios vivía ahí. ¿Quién vivía ahí? Yo debo terminar en 5 minutos. Dios vivía ahí. Los que querían ir a visitar a Dios tenían que ir ahí. Pero no tenían que ir ahí de cualquier manera, tenían que ir ahí llevando sacrificio. Había que derramar sangre. Y entonces estaban las personas que se dedicaban al ministerio de sacrificar animales para que los pecados de las personas que venían a buscar a Dios sean perdonados. ¿Me están siguiendo? Así que usted venía con su ovejita, con su carnerito, con sus palomillas, con lo que usted, con el animal, depende de su pecado, depende cuán pecador usted se haya sentido. ¿Cómo vino usted esta tarde? ¿De a dólar, de a 10, de a 100? Depende del pecado. Entonces, el sacerdote se encargaba del sacrificio, derramaba la sangre, se la ofrecían a Dios en perdón, y el pueblo, la familia, quedaban libres por determinado tiempo. Pero dice Juan que el Verbo se hizo carne y habitó. El Verbo se hizo carne y habitó. Voy en la recta final, présteme toda la atención posible. Cuando habla de habitar, no habla de una visita circunstancial. Por ejemplo, la gran mayoría de ustedes saben que tengo una hija mayor, tenemos una hija mayor que en este momento está estudiando en college. Ella está estudiando en Santa Bárbara, milagrosamente Dios proveyó, digo milagrosamente porque lo es, y ella habita un cuarto donde vive, pero lo habita. Ella no vive ahí, ella solo habita. ¿Ella en dónde vive? Por el momento vive con mamá y papá y le provoca todos los gastos a mamá y a papá. Y se come todos los cereales de mamá y papá. Y hay que comprarle ropa a mamá y papá. Y las preocupaciones de mamá y de papá siguen siendo, y ella solamente habita circunstancialmente. Va un par de meses, estudia, luego se junta sus 3, 4 tiliches, toda la ropa sin lavar, para que se la lave ¿quién? La mamá. ¿Sí? ¿Es normal eso? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿mi hija vive o habita? ¿Se entiende lo que intento enseñar? Mi hija no vive, mi hija habita. Mi hija no vive ahí, solamente habita. Cuando leemos la traducción de nuestro español y nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó, no es una palabra muy parecida a la que su original nos enseña. Porque lo que el original dice es que Él vive y vivió. No solamente que visitó o que solamente se mudó por un par de días, o que fue a hacer campamento por un ratito, dice que vivió. A ver, ¿Dios en dónde vive? Por Jesucristo, milagrosamente, vive en cada uno de nuestros corazones. Dios, ¿en dónde está en el día de hoy? ¿En el cielo, sentado en el trono, ignorante de todo lo que nos pasa, o ignorando todo lo que nos pasa, o Él decidió tenerte a ti como un hábitat? ¿O Él decidió tenerte a ti como un lugar en donde vivir? Jesús dijo, este templo que ustedes ven, hablando del templo físico, lo derrumbamos en 3 días y en 3 días lo volvemos a levantar. Lógicamente no se refería a la destrucción solamente del edificio físico, sino que se refería a su muerte para que el tercer día sea levantado de entre los muertos. Porque Dios no habita en templo hecho de mano, Dios habita en personas. Ese Dios maravilloso no vino para visitarte de vez en cuando como mi hija en el college. Lo que vino fue para vivir adentro tuyo, para vivir adentro tuyo, para vivir a través tuyo e inclusive, para más grave, para manifestarse a través tuyo. El Verbo se hizo hombre y habitó. Y por último, termino con esto mientras los músicos pasan conmigo. El verso 16 dice lo siguiente: y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia.
Vale la explicación. La mayoría de nosotros conocemos la división de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces decimos que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una mejor descripción sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Cuando Jesús está comulgando, tomando la comunión, la Santa Cena, la Pascua con sus discípulos, lo que Él dice, este es el nuevo pacto. Grite conmigo nuevo pacto, por favor, grítelo fuerte, para que le quede bien. Si eso es gritar, ¿cómo es entonces hablar despacito? Este es el nuevo pacto. Quería decir que había un pacto antiguo, que había un pacto anterior. Pero en Cristo hay un nuevo pacto. Ahora présteme toda la atención posible. Este verso nos dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Presten atención, gracia sobre gracia. Hubo gracia, pero en Cristo hay más gracia. Hubo gracia, todo el antiguo pacto, en todo el antiguo pacto, la gracia de Dios está escondida. Y en el nuevo pacto, la gracia de Dios está revelada. Si te vas a leer, por ejemplo, Génesis y te acordás de la historia de Noé, la historia más conocida o una de las más conocidas, dice de Noé que Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia, era Noé, Antiguo Testamento, el que se emborrachó, el del barquito, ¿se acuerdan? Noé, el de la inundación. Ese Noé, dice la Biblia, halló gracia. ¿Halló qué? Gracia. Otra traducción para gracia es favor, favor. La gracia, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, está escondida. No se ve muy bien. Se ve como un poquito oscuro. Se ve como a través de un velo. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, no se ve muy bien el tema de la gracia, pero ahí está, ahí está. Potencialmente el corazón de la gracia está latiendo en todo el Antiguo Pacto. Y Dios va mostrando. Y hace una caja con su presencia. Y luego deja que hagan un templo para que lo vayan a adorar. Y luego hay derramamiento de sangre para sacrificio. Y de repente un día, de una tal María Virgen, nace el Logos, encarnado. Para entonces decir lo que dijo el apóstol San Juan, revelándonos esto a nosotros hoy, para que la gracia sea mayor sobre la gracia que hubo. Porque en Cristo, por el Verbo, hecho carne, habitando entre nosotros, se nos vino la gracia sobre la gracia que teníamos. Dice el verso 17 que por Moisés vino la ley. Y la ley no es mala. Al contrario, la ley tiene destellos de gracia. La ley lo que hace es empujarnos a saber qué es lo correcto. Y la gracia lo que te ayuda es a concluirlo. ¿Cómo podría yo dar un ejemplo práctico de esto? Lamentablemente vas al doctor y estás un poco enfermo. Te das cuenta que tienes algunos problemas, un poco de sed, comienzas a perder peso, demasiado peso, y de repente vas al doctor y dices, doctor, siento un poco de aquello, de lo otro. Le dicen, mire, te dice el doctor, lamentablemente usted tiene diabetes. Usted está demasiado dulce. ¿No? Está demasiado dulce. Y entonces te cae la ley. Y te dan una serie de medicinas y te dan una serie de instrucciones que te van a guiar, permítame el ejemplo, es muy práctico y muy simple, que te van a guiar a resolver un problema. Y entonces te pones a cuidarte, te haces dieta, comes sano, tomas las medicinas y por esa ayudita que te dio el médico, esa asustadita que te dio el médico, te comenzaste a cuidar y no te va a pasar nada malo el día de mañana. Así funciona la ley. La ley te ayuda, claro que te ayuda, te da el empujoncito. Pero ¿qué pasa con las personas que no tenemos tanta disciplina y mucho menos para tomar medicina? Esos, como yo,
somos los que ocupamos gracia. Porque si no es por la gracia no lo hacemos. Porque qué tentación ir a comer a un restaurante y ver ese pastel de chocolate que te habla. Las cosas, el pastel de chocolate a mí me habla. Usted dirá, pastor, usted está loco. Usted crea de mí lo que quiera, pero a mí a mí el chocolate me habla y me hace así. Yo tengo visiones tridimensionales cuando veo chocolate. La ley te ayuda, claro que te ayuda. No mates, no mientas, no, claro, te ayuda sí, pero a los palos, ¿no? Te deja medio machucado, pero te ayuda. Ahora, cuando ese ritmo no se puede llevar, pues lo que ocupamos es gracia. Y entonces viene Cristo y extiende gracia. Antes mataban animales, era la única manera de poder hacerlo. Iban, derramaban sangre, eran perdonados hasta el próximo año, hasta el próximo problema, hasta el próximo pecado. Entonces había que juntar animales y venga otra vez. Pero hoy, por Cristo, tenemos acceso al Padre por su gracia, por su favor, porque Él pagó por nosotros, lo impagable. ¿La ley ayuda? Sí, te da una idea. Termino con esto, pónganse en pie. Pastor, entonces el Antiguo Testamento, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿El Antiguo Pacto qué hacemos? No. Presten atención. La Biblia dice de sí misma que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¡Oh, que eso es maravilloso! La sombra de lo que habría de venir. Y el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué es, pastor? El cumplimiento del Antiguo. ¡Oh! Es el cumplimiento del Antiguo. Nuevo Testamento, el cumplimiento del Antiguo. Entonces quiere decir que yo puedo vivir una vida como se me pegue la gana, total, es por su gracia. No. No te olvides que no hay quien verdaderamente ame y deliberadamente lastime, hiera, profane, insulte. Si tu pareja realmente te ama, puede hacer cosas que te pueden lastimar. ¿Cuántos heridos tengo acá por sus parejas en algunas cosas que han dicho? A ver, levanten la mano, por favor. Ay, pobrecito. No todo lo que mi esposa me dice me cae bien. Ni todo lo que yo le digo a ella cae bien, pero sin embargo tenemos un amor comprometido y genuino, el cual queremos y debemos mantener hasta el final. Cuando tú ofendes a Dios y pecas y haces lo que tienes que hacer o lo que no debieras hacer, mejor dicho, no es que Dios va a estar todo el tiempo ahí para decirte, no se preocupe, mi hijo, siga así que va por buen camino. Ese no es Dios. Lo que va a haber es una extensión de gracia para que te corrijas. Como en la relación de pareja. Mi esposa me puede decir a mí, Darío, no fue forma que me contestaste, no fue bueno lo que dijiste, no fue bueno lo que hiciste. Y ella me puede corregir como yo a ella, pero el amor sigue intacto. La decisión sigue intacta. Con Dios sucede exactamente lo mismo. No peque deliberadamente, porque si usted peca, yo peco. Deliberadamente significa que nunca conocimos al Dios de gracia. Significa que todavía estamos en el tiempo de Moisés. Y a usted entonces le haría falta un pastor con barba larga, con un poco más de panza y un palo en la mano para darle 3 cañazos cuando se porte mal. Que estamos disfrutando y parados en la gracia no significa que le demos menos valor al Dios al que servimos. Todo lo contrario. Porque todo lo que hacemos o lo que no hacemos lo hacemos porque lo amamos, porque lo servimos, porque lo añoramos, porque nadie que verdaderamente ama hiere, lastima o falla. Pidámosle al Espíritu Santo en esta tarde para terminar, que llene nuestros corazones de su amor, que nos haga sentir la gracia, que sepa que estamos habilitados para hacer el cambio que tengamos que hacer y que por su Espíritu Santo estemos capacitados para enfrentar cualquier pecado que tengamos que enfrentar. Voy a hablar por 3 segundos de esto. Si estás luchando con un pecado,
Si estás luchando con un pecado, independientemente, no se preocupen que nada fuera de lo normal voy a hacer, pero si tú reconoces que estás luchando con un pecado, yo quiero que oremos juntos para que la gracia te alcance, para que te sientas perdonado y apto y habilitado para poder cambiar cualquier hábito oculto que te tiene incómodo, para que cambies la rutina, para que dejes de pecar, de mentir, de autoflagelarte, de tener una estima baja, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene a todos en esta tarde. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con mis hermanos para que tu Espíritu Santo, y nada más que tu Espíritu Santo, nos llene, nos visite, nos inunde y nos dé su gracia para poder enfrentar cualquier lucha, cualquier pecado, cualquier batalla interna, cualquier problema emocional, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos convertirnos en más que vencedores mientras nos mantenemos a los pies de la cruz. Gracias por hablarnos como lo haces. Te amamos y te servimos.